Bueno, aquí estamos otra vez más intentando seguir con esta temática, con la problemática de la cuarentena. Vamos a tratar de trabajar un poco con los números complejos, simplemente para yo saber y estar tranquilo de que ustedes tienen dónde recurrir para, en general esto naturalmente lo tienen que saber, lógicamente lo tienen que saber, ya sea de la secundaria, especialmente los técnicos, o bueno, de las materias de la facultad. Pero digo, lo hacemos y ya está. Números complejos. Es decir, los números complejos es una extensión, ¿verdad? De los ya conocidos números reales. Pasa que el problema con los números reales es que no contienen todas las raíces. Por ejemplo, la función x cuadrado más 1 igual a 0. Cuando uno despeja x, x es igual a más menos la raíz cuadrada del número menos 1. Y acá se presenta el problema. Es decir, no sabemos calcular la raíz de los números negativos. Es decir, no sabemos cómo calcular la raíz de un número que es menor que 0. Entonces, voy a intentar evitar escribir en el sector que sé que va a aparecer la marca de agua de Filmora, a ver si... Creo que la vez pasada igual no molestó tanto porque se veía, era un poco traslúcida, pero voy a intentar que no queden cosas ahí abajo. Espero que esto me mantenga en lugar de la marca de agua, así lo puedo sortear un poco. Va a ser un video de publicidad del programa. Ver si compro la licencia o si lo puedo resolver. Pero por ahora quiero avanzar con los videos. En fin, no, los números reales no son capaces de entregar resolución a esta raíz, de este polinomio. Entonces, por esa razón, se crea otro segmento más, que son los números imaginarios, que son los números que tienen el número j acompañados de un número real, típico, ¿verdad? Nosotros le ponemos j, bueno, esa j entiendo que tuvo que haber caído en el sector de Filmora, vamos a ver si lo puedo sortear, insisto. Lo normal es que se use la i para representar números imaginarios, porque i, ¿no? Imaginario. Nosotros, los que hacemos electrónica, los que hacen ingeniería electricista y otras más, donde se usan corrientes, dado que la corriente se representa con una I mayúscula o con una I minúscula, entonces esto competía en representatividad con la I de imaginario. Esto es corriente. Entonces nosotros en nuestra materia, en general en la carrera, van a ver que se va a usar la J para representar números imaginarios. Entonces, si uno conecta la parte de los números reales y le agrega todo el segmento de números imaginarios, aparece un nuevo segmento que son los números complejos, los cuales tienen una parte real más J, una parte imaginaria, ¿verdad? Eh, Esta es una forma de representar los números complejos. También se pueden representar con módulo por e a la j, una fase, que ahora vamos a verlo en la siguiente slide. Bueno, entonces los números complejos tienen diferentes formas de ser representados. En un plano complejo,
en el eje horizontal vamos a representar la componente real del número complejo y en el eje vertical la componente imaginaria del número complejo. Entonces, si quiero representar este número complejo, tendrá, vamos a poner número complejo sub 1, tendrá una parte real sub 1 y una parte imaginaria sub 1, a la cual se le acompaña o se la precede por la j, indicando justamente que es la parte imaginaria. Sin embargo, hay otra forma más de representar este número complejo que es con su módulo y con su fase. Perdón, que eso estoy mal. La fase crece en el sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, la fase crece de esta manera. Si uno quisiera medir un ángulo hacia abajo, tendría que precederlo del signo menos, indicando que es negativo. Es decir, que el C1 puede ser representado por, permítanme poner que al módulo lo voy a llamar M sub 1 y a la fase la voy a llamar phi sub 1. ¿Ok? Entonces, el número complejo sub 1 se puede representar por la parte real sub 1 más j, la parte imaginaria, sub 1, o puede ser representado por el módulo por e a la j phi sub 1. El formato primero es la forma canónica. Y el formato de abajo es el formato polar de representación. Una cuestión interesante a tener en cuenta es lo siguiente, que van a aparecer en diferentes momentos. Es decir, j representa casualmente la raíz cuadrada del número menos 1. Ahora, ¿qué pasa cuando j lo elevo al cuadrado? Vamos a poner al cuadrado. Entonces, esto se convierte en menos 1. Es decir, esto sería la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado. Entonces, naturalmente, obtenemos el resultado menos 1. Entonces, podemos hacer una tabla pequeña, esto se puede extender hasta el infinito. Entonces, por un lado tenemos perdón, vamos a poner n, y acá pongamos el resultado de j a la n. Entonces tendremos n a la 0, n valor 1, valor 2, valor 3, valor 4. Entonces, por aquí tenemos 1, aquí tendremos j, o lo que es igual a raíz de menos 1. Cuando n es igual a 2, vale menos 1. Cuando es a la 3, esto es menos j, o lo que es igual menos raíz de menos 1. Y cuando es a la cuarta, esto es
de vuelta 1. Esto es 1, ¿verdad? Porque queda menos j por menos 1. Ok. Entonces, al igual que cuando con los vectores, por ejemplo, los números complejos sobre ellos se pueden hacer, o con ellos se pueden hacer diferentes operaciones: suma, resta, multiplicación, producto por un escalar común, en fin. Entonces, por ejemplo, esto es una trivialidad, pero lo haremos. Entonces, el número complejo C1, que está compuesto por la parte real 1 más j, la parte imaginaria, sub 1, o que es igual al módulo sub 1 por e a la j phi sub 1, si lo multiplico por un escalar, este es un escalar, que podrá ser una función o podrá ser una constante, no importa. Cuando yo multiplico, entonces se obtiene, es decir, es multiplicar esto por lambda o multiplicar esto por lambda. Entonces, C1 se convertirá en lo siguiente. Lambda simplemente se reparte por adentro del... No sé por qué no está escribiendo esto, así que esperemos a ver si reacciona. Por adentro del corchete, es decir, que aparece un lambda por aquí y un lambda por allá. Y luego tendremos este lambda multiplicando únicamente al módulo. ¿Ok? Esto es una trivialidad, pero nada, ahí está dicho. Voy a aprovechar el momento para mostrar una cuestión que me parece que... a ver, dame un segundo, por favor. Vamos a mostrar una cuestión aquí nomás, aprovechando la situación, que es lo siguiente. Si el número complejo lo represento como hicimos antes, ¿verdad? Este es el número complejo. Está a la vista, lo vamos a hacer simplemente, cómo relacionar la notación canónica con la notación polar, es decir, la parte real, es decir, el módulo, sub 1, será igual a la raíz cuadrada de la parte real, sub 1 más al cuadrado más la parte imaginaria, sub 1 al cuadrado. En tanto que la tangente de la fase sub 1 será igual a la parte imaginaria sobre la parte real. En esta cuestión hay algo muy importante que discutir, que lo voy a hacer en otro slide para que se vea mejor, porque me parece que precisamente aquellos que no tengan calculadora, que manejen bien números complejos, esto puede representar en esta materia y en otras algún problema que me parece importante discutir ahora. Primero, y para cerrar esta parte, quería simplemente mostrar algo que es también evidente, pero así le damos un cierre al tema, que es cómo pasar entonces de la notación, la primera parte es pasar de canónica, no sé por qué momentáneamente esto pasa, a polar. Ahora vamos a ver cómo pasamos de polar a canónica.
Entonces, la parte real será igual a el módulo por el coseno de la fase. Y la parte imaginaria será el módulo por el seno de la fase. Ahora bien, voy así ahora a decir lo que me faltaba, que es lo que me hizo por un momento detenerme. Atención con este pequeño tema. Fíjense lo siguiente. No sé por qué, eh, no me escribe a veces y me hace perder tiempo esto. La verdad que tengo más inconveniente que... Bueno, ustedes saben que este es el primer cuadrante. A ver, esto sí que mira cómo sumo mis segundos de video. Alucinante. A ver. Bueno, ustedes saben entonces, perdón por la demora, este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En el primer cuadrante tenemos la parte real positiva y la parte imaginaria positiva. En el segundo cuadrante tenemos la parte real negativa y la parte imaginaria positiva. En el tercer cuadrante tenemos la parte real negativa y la parte imaginaria negativa. Y en el cuarto cuadrante tenemos la parte real positiva y la parte imaginaria negativa. Entonces, si, atención con lo siguiente, si yo quiero hallar la fase phi sub 1 como la tangente, entonces lo que yo, es decir, estoy calculando es la tangente es igual a la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces, fíjense, primer cuadrante, tengo real positivo, imaginario positivo. Va a dar, esencialmente, en el primer cuadrante, este cociente va a dar positivo. Ahora, en el segundo cuadrante, voy a tener parte real negativa y parte imaginaria positiva. O sea, esto va a dar negativo. En el tercer cuadrante, voy a tener parte real negativa y parte imaginaria positiva, negativa. Por ende, esto va a dar también positivo. Y por último, a ver qué otro color voy a usar el negro directamente. En el cuarto cuadrante, perdón, este negro está demasiado ancho. Ahí está. Y en el cuarto cuadrante, entonces, tendremos parte real positiva y parte imaginaria negativa. Es decir, que tendremos, esto será negativo. ¿Qué tiene esto de problema? Como problema, que recuerden que phi crece así. Eh,
es que hay alguna chance de que se puedan confundir precisamente estos ángulos, este cuadrante con este cuadrante y este cuadrante con este cuadrante. Entonces, cuando el alumno hace las cuentas, tiene que tener mucho cuidado con la interpretación del resultado que va a obtener si es que tiene una calculadora científica común. Si usa una calculadora científica que sabe trabajar con números complejos, este problema no va a pasar porque la calculadora lo resuelve solo. Pero gente como yo, más humilde, no tienen esa chance y usan calculadoras científicas comunes donde este problema implica o nos obliga a hacer la interpretación del resultado. ¿Ok? Mucho cuidado, muchísimo cuidado con esta situación. Ahora sí, suma y resta de números complejos. El número complejo vamos a llamar, tengo un número complejo sub 1 compuesto por la parte real sub 1 más j, la parte imaginaria sub 1. Y tengo un número complejo sub 2 que está compuesto por la parte real sub 2 más j, la parte imaginaria sub 2. Naturalmente también esto puede estar escrito en forma polar. Será el módulo sub 1 por e a la j phi sub 1 y esto será módulo sub 2 por e a la j phi sub 2. Van a ver rápidamente que cuando uno hace sumas y restas es siempre conveniente tener escrito el número complejo en forma canónica y no en forma polar. Entonces, suma. La suma, perdón, yo tenía que inventarme, ¿no? Eventualmente un número complejo sub 3, que será la parte real sub 3 más j, la parte imaginaria sub 3, o en forma polar m sub 3 por e a la j phi sub 3. La suma será, perdón, eso no estuvo bien. Dame un segundito, por favor, que tengo un inconveniente también. Ahí agrandé un poco más la pantalla. Tengo muchas cosas que tocar mientras que voy armando esto y me equivoco sistemáticamente. Bueno, la suma será entonces c sub 3 igual a c sub 1, perdón, más c sub 2. Evidentemente no hay mucha magia, porque esto será la parte real 1 más j, la parte imaginaria, sub 1, más c sub 2, que es la parte real sub 2, más j, la parte imaginaria sub 2. Entonces, lo más que queda por hacer es vincular la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces, quedará finalmente la parte real sub 1 va a la parte real sub 2 y después quedará j, la parte imaginaria. Ahora pongo los colores adecuados. Sub 1 más la parte imaginaria sub 2. Entonces, por aquí estará el más en rojo, que es de la suma, en tanto que este más es simplemente el que indica la suma entre la parte real, que sería en este caso
A ver, un segundo. Entre la parte, ahora sí, real sub 3 y la parte ahora sí, y ahora vamos a cambiar el color por el celeste o el azul, imaginaria sub 3. ¿Ok? Si esto entonces lo reemplazamos por, a ver qué color podemos elegir, lo reemplazamos por una resta, en lugar de ser el signo más que está por acá, esto se convierte en el menos, esto se convierte en el menos, esto se convierte en el menos y esto se convierte en el menos. Y listo. Simplemente es parecido a hacer suma y resta de vectores. Siento que la resta en vectores estaba definida, pero para los números complejos sí está definida. Y bueno, esto no es nada que ustedes no supieran. Solo que me parece que es importante notar lo siguiente. Si yo pretendiese operar con números, perdón, hacer suma, fíjense, a ver si puedo borrar. Si yo pretendiese hacer el trabajo con números en notación polar, fíjense lo complicado. Tendría M1 por E a la J phi sub 1, vamos a poner en rojo la suma, más M2 por E a la J phi sub 2. Está claro que esto no me permite a mí hacer la suma en forma directa, porque no puedo sumar los módulos, ¿ok? Y no puedo hacer nada con las fases. Yo me veo obligado a pasar a notación, me veo obligado, insisto, a pasar a notación polar, canónica, perdón, a hacer este trabajo. Para luego, recién ahí, poder hacer la suma como hicimos recién. ¿Está bien? De todas formas, sí quería hacer notar lo siguiente, digamos, que antes habíamos concluido que, permita borrar en este caso la resta, porque va a ser una operación semejante al de la suma, habíamos dicho que C, la parte real 3 era igual a la parte real 1 más la parte más J, no, ok, me equivoqué, perdóname, más la parte real 2. Y la parte imaginaria 3 es igual a la parte imaginaria 1 más la parte imaginaria 2. Por ende, si yo quiero calcular ahora sí el módulo 3, será igual a la raíz cuadrada de, este cuadrado tengo que hacer un poco más largo, la parte real 1 más la parte real 2 al cuadrado más la parte imaginaria 1 más la parte imaginaria 2 al cuadrado. Esto es muy distinto que haber hecho M1 más M2. Esto está muy mal. ¿Ok? Y por ende también, permítanme recuadrar para que esto quede salvado acá. Si yo quisiera entonces calcular la tangente de, o sea, perdón, sí, de phi sub 3, esto entonces será igual a la parte imaginaria 1 más la parte imaginaria 2 sobre la parte real 1 más la parte real 2. Y esto también es muy distinto de haber hecho phi sub 1 más
phi sub 2, considerando que este más es producto de la suma, igual que este hubiera sido el más producto de la suma. Esto también está muy mal. ¿Ok? Entonces, la operación correcta, si quisiésemos entonces obtener el módulo M3 y phi sub 3, es como fue indicado en este caso, luego de una operación de suma. Veremos que operar con números en notación polar es más conveniente para la operación de multiplicación y de división. Ok, bueno, siguiente paso, la multiplicación. Entonces tenemos los mismos, permítanme hacer una copia. Bien, copiados. Eh, Ahora vamos a ver la multiplicación. Entonces, en este caso, van a ver que trabajar con notación polar es más sencillo. Sin embargo, la multiplicación también se puede realizar en forma canónica. Entonces, si yo estuviera interesado en hacer la multiplicación, es decir, en hacer C3 igual a C1 por C2, vamos a poner un simbolito más berreta por C2, entonces obsérvese lo siguiente. Si lo hago en forma canónica, esto sería la parte real 1 más j, la parte imaginaria 1, y acá sería la parte real 1, perdón, 2, más j, la parte imaginaria 2. Y acá ponemos la bolita roja de la multiplicación. Y uno lo que hace simplemente acá, ¿verdad? Es hacer la operación como si estuviera multiplicando dos polinomios. Es decir, se multiplica este por este, luego este por este, se multiplica este por este, y finalmente este por este. Esas son 4 multiplicaciones, ¿verdad? Es decir, a ver, quedará entonces, la parte roja sería la parte real 1. Perdón, vamos a hacer primero la parte verde. La parte real 1 por la parte real 2. Ahora fíjense que la parte roja multiplica una parte real por una parte imaginaria. Eso implica que va a conservar el j. Entonces yo voy a dejar eso para luego, porque va a ser la parte imaginaria de este número complejo sub 3. Entonces le voy a sumar la parte de imaginario por imaginario, porque j por j da -1. Entonces, atención con lo siguiente. Eso se da en la multiplicación violeta. Es decir, esto es imaginario 1 por imaginario 2. Ahora, el problema es que esto es por j al cuadrado. ¿Ok? Este j al cuadrado implica un -1. Que va a reemplazar a este más que originalmente le puse, que bueno, hasta el momento, así como está escrito, no tiene ningún tipo de error. Esto todo es algo estrictamente real. Más j. Y después va a haber dos componentes que van a ser estrictamente imaginarios, que serán, como dijimos en su momento, la parte roja, que es la parte real 1 por la parte imaginaria 2. Y luego queda la parte que es sería el celeste, sería la parte imaginaria 1 por la parte real 2. Entonces, todo esto es la parte real sub 3 y todo esto que está acá es la parte imaginaria sub 3. ¿Ok?
Y la bolita roja de multiplicación es la que aparecería por acá adentro. ¿Está bien? Esto es la multiplicación en forma canónica. Em, la multiplicación es mucho más sencilla si tengo expresado los números en forma polar. Ya les voy a mostrar rápidamente. Tengo que borrar esto. Si yo tengo C1 en forma polar, esto es M1 por E a la J phi 1. Y después tengo el número complejo sub 2 es M sub 2 por E a la J phi sub 2. La bolita roja de multiplicación está acá adentro y fíjense lo trivial. A continuación, esto es M1 por M2 y acá queda E a la J phi 1 por E a la J phi 2. Estas dos fases se pueden sumar o si alguna fuera negativa se estarían restando, no importa, pero esencialmente la multiplicación hace que se puedan sumar. Entonces, esto es, finalmente queda M1 por M2 por E a la J phi 1 phi 2. Entonces, el efecto de la multiplicación se ve en la bolita roja que está acá y en la suma de estas dos fases. Finalmente, entonces, esto es M sub 3 y esto es phi sub 3. Esta entonces es la multiplicación en forma polar. Más complicado va a ser, ya lo voy a mostrar, la división. Bueno, división entonces. Am, entonces la división sería que C3, perdón, vamos a cambiar el color. C3 es igual a C1, C1 sobre C2. Entonces, en forma, primero polar, lo vamos a hacer que es más fácil, polar. Esto va a quedar entonces C3 igual a M1 por E a la J phi 1 dividido M2 por E a la J phi 2. Entonces, finalmente esto es M1 sobre M2 por E a la, perdón, eso estuvo mal, por E a la J phi 1 por E a la J phi 2. La notación no cambió, claramente. Entonces, esto que está acá es M sub 3, pero uno puede operar un poquito más. Y esto quedaría así, E a la J, como lo que tengo es una división de exponentes, entonces queda una resta de la de arriba, ¿verdad? Entonces esto queda phi 1 menos phi 2. Entonces, este es phi 3. ¿Dónde se ve el efecto de la división? Eso estuvo mal. Aquí y aquí, en la resta. Bien. En forma polar es una trivialidad hacer la división de números complejos. Sin embargo, ahora les voy a mostrar, en forma canónica es bastante más complicado. Ustedes en el curso van a tener que hacer de división, multiplicación, resta y suma de números complejos de una manera ágil. Entonces van a tener que ser capaces de pasar de un método de una notación a la otra. Con excepción de aquellos que tengan la suerte de poseer una calculadora científica que les permita trabajar en simultáneo con todo y no tengo que andar haciendo pasajes. Yo insisto, no tengo esa suerte y yo tengo que hacer todo el trabajo que les estoy mostrando. Entonces, si lo quiero hacer en forma canónica, obsérvese, esto va a ser un poco largo, no estoy seguro si me va a quedar bien así.
pero no importa, después lo iremos ajustando. Bien, no se pueden dividir los números, la parte real solamente o solamente la parte imaginaria. Claramente eso eso no se puede hacer, está mal. Entonces, el trabajo que uno hace es el siguiente. Multiplica por el conjugado de C3. De hecho, yo tendría que haber explicado lo que es el conjugado de un número complejo. Lo voy a hacer ahora, inmediatamente, para que esto no quede tan desprolijo. Así que permítanme un segundito, por favor. Bien, esto es largo. Sé que esto lo saben, pero créanme que me siento tranquilo sabiendo que esto fue dicho y que ustedes lo escucharon por lo menos en el momento del curso y que cuando lo usemos no va a ser algo tan raro y van a tener donde recurrir para volver a recordarlo. Entonces, yo tengo un número complejo 1 que tiene su parte real más j su parte imaginaria y vamos a llamar sub 1. Este número complejo, si lo represento, vive en el plano imaginario y permítanme marcarlo en rojo. Este es C1, que tiene la parte real sub 1, la parte J imaginaria 1, tiene también su módulo sub 1 y su fase, eso estuvo muy mal, su fase phi sub 1. Ahora, existe otro número, que es el conjugado, que le voy a llamar C sub 2, que es así. Tiene la parte real sub 2 más J, la parte imaginaria sub 2, marcado ahora en color verde en el dibujo. Este es C2, que tiene la parte real del, de C2 es igual a la parte real de C sub 1. Y la parte imaginaria sub 2, ahora van a ver, es exactamente igual que menos J M, la parte imaginaria sub 1. Como consecuencia de eso, el módulo sub 2 es exactamente el mismo que el módulo sub 1 y phi sub 2, que se puede medir en forma negativa hacia abajo o se podría medir por acá arriba, pero ahí tenemos un phi sub 2 mucho mayor que phi sub 1, en tanto que phi sub 2 escrito de la manera que fue presentado al principio, que es esta, es exactamente menos phi sub 1, es decir, el conjugado es de C sub 1 es C sub 2, que se puede escribir como C sub 1 y nosotros vamos a usar una notación que es con un asterisco acá arriba, que implica conjugado. Vamos a escribir esto de color azul, no, verde. Permítame cambiar por un momento de los colores. Entonces tengo C sub 1 es igual a el conjugado. El conjugado de C sub 1 es C sub 2, que nosotros lo vamos a escribir de esta manera, como C sub 1 asterisco.
Esto implica conjugado. ¿Qué características tiene que sea conjugado? Ok, entonces, tiene las siguientes características. C sub 1 tiene la parte real sub 1 más j, la parte imaginaria, sub 1. Y esto es igual a m1 por e a la j phi sub 1. C sub 2, que es igual que C sub 1 conjugado, tiene la parte real sub 2 más j, la parte imaginaria, sub 2, igual a módulo sub 2 por e a la j phi sub 2. Entonces, en el conjugado ocurre que, ahora, la parte real es la misma, son iguales, ¿no? Estos son iguales. Vamos a poner el igual de una manera más honesta, que es así. Ahora, en la parte imaginaria, lo que le ocurre es que tiene un menos 1 adelante. El módulo es igual y con la fase pasa lo mismo. Tiene un menos 1 adelante. Si concretamente em, el hecho de que la parte imaginaria cambie de signo, si fuera positiva pasa a ser negativa o viceversa, hace que esencialmente la fase sea la misma pero de signo contrario y el módulo se mantenga constante. Porque verán ustedes que, o sea, por ejemplo, simplemente para que quede a la vista, el módulo sub 1, que es igual a la raíz cuadrada de la parte real sub 1 al cuadrado más la parte imaginaria sub 1 al cuadrado, es exactamente igual que la raíz cuadrada de la parte real sub 1 al cuadrado más la parte imaginaria sub 1 con un signo menos adelante al cuadrado. Este signo menos que está acá adelante podría ser un problema, pero como está elevado al cuadrado, ese menos 1 se convierte en más y no afecta. ¿Está bien? En tanto que para la fase, esto sería la parte imaginaria sub 1 sobre la parte real sub 1 es distinta, es igual, es distinta a la parte imaginaria sub 1 con un signo menos sobre la parte real sub 1. ¿Está bien? Este sería la fase del caso 2. Es decir, hay un signo menos adelante que cambia simplemente, insisto, el signo de la fase, pero no el valor de la fase, midiéndola desde la horizontal hacia abajo. Por eso es signo negativo. Si no, yo podría medirla, insisto, desde la horizontal antihorario. En ese caso, la fase sub 2 estaría cercana a los 360 grados, es decir, menor, es decir, iría entre 270 grados a 360 grados, que es la fase del cuarto cuadrante medida como fue indicada. En el sentido contrario, es decir, como está indicado en este caso, la fase sub 2 va desde 0 hasta menos 90 grados. ¿Ok? Bueno, nada. Esto es el conjugado de un número complejo. Ahora bien, entonces, que ahora que sabemos cómo es un número el conjugado de un número complejo, vamos a poner entonces por acá el conjugado, perdón, ese no es el color que estaba buscando, el conjugado de C sub 2. Esto es la parte real sub 2 más j, la parte imaginaria sub 2,
la parte real sub 2, eso estuvo mal, sub 2, más j, la parte imaginaria sub 2. Pero insisto, como lo que queríamos era el conjugado, entonces esto no es más, porque acá tengo más, sino que justamente tiene que cambiar el signo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner el signo menos. Entonces, esto es el c sub 2 conjugado. Y abajo también, c sub 2 conjugado. Es decir, multiplicar y dividir por el mismo número mantiene la proporción tal y como fue dada en un principio. Entonces, se continúa operando, ahora sí, como, como es de esperar, es decir, lo que vamos a tener que hacer ahora, lo voy a amarrachar un poco, pero después lo voy a borrar, es multiplicar este por este, este por este, este por este y este por este. Luego tendré que multiplicar este por este, este por este, este por este y este por este. ¿Está bien? Y mantener el cociente tal y como está escrito. Así que eso lo voy a borrar y empezaremos a trabajar. Quizá alguno recuerde, producto de, el de binomio con el signo cambiado, es decir, ustedes tal vez recuerden, por ejemplo, cuánto da esta multiplicación. A más B por A menos B. En este caso, esto da A cuadrado menos B cuadrado. ¿Ok? Ahora tenemos la parte real más j, la parte imaginaria, por la parte real menos j, la parte imaginaria. Entonces acá tendremos la parte real al cuadrado y acá tendremos menos j imaginario al cuadrado. Este cuadrado de acá obliga a que este signo, en realidad no es así, sino que este cuadrado de acá hace que el j, que es raíz de menos 1, salga como menos 1 y mate al signo menos de ahí. Entonces, este resultado es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. A diferencia de este menos que escribí al principio. ¿Ok? Esto sé que lo saben, pero, insisto, aprovecho que no estoy tomando clase real en el pizarrón, que uno está contra el reloj, sino que lo estoy haciendo en mi casa un poco más tranquilo. Le puedo dedicar más tiempo con el espíritu que ustedes entiendan. Espero que ese sea la consecuencia de tanto trabajo, no porque me la dé mártir, al contrario, sino porque realmente ese es el espíritu, la búsqueda. Ok, seguimos entonces. Ahora sí, C3 es igual a, y tendremos entonces, permítame, por abajo simplemente quedará, como recién les mostré, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Ahora arriba, en el numerador, sí vamos a hacer las cosas con un poco más de prolijidad. Es simplemente multiplicación, ¿verdad? De dos números complejos. Ustedes ya lo vieron eso anteriormente, en el slide anterior, de modo que no deberían sorprenderse si yo rápidamente escribo lo siguiente. La parte real del 1 por la parte real del 2 menos la parte imaginaria del 1 por la parte imaginaria del 2. Todo esto es la parte real del numerador. Y luego, perdón, vamos a poner más j, la parte real del 1, permítanme, no, voy a poner la parte imaginaria del 1 por la parte real del 2 más la parte real del 1 por la parte imaginaria del 2. Y yo intencionalmente me equivoqué. No quise hacer eso, perdón.
Quise ganar tiempo y lo terminé perdiendo. La parte real del 2 al cuadrado más la parte imaginaria del 2 al cuadrado. Insisto que me equivoqué intencionalmente por lo siguiente. Obsérvese que en este caso tengo un signo menos. Este signo menos va a cambiarle el signo a los dos términos que hay por aquí, donde esté jugando la parte imaginaria sub 2. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué no borra? No sé por qué no borra. Lo hago a mano. Listo, ahí está. Entonces, ese signo menos le va a cambiar el signo a, bueno, ya estaba hecho originalmente yo, ese signo menos hace que aquí, que tengo un menos, ahora vaya a tener un más. ¿Ok? Y aquí, que tengo un más, ahora voy a tener un menos. ¿Está? Ese es el efecto de ese signo menos que está por allá. Entonces, tendremos por aquí, será la parte real sub 3 y por aquí la parte imaginaria sub 3. ¿Sí? Y entonces así se realiza una división en forma canónica, bastante más complicada que la forma de resolverlo en forma polar. Igualdad. Em, Al igual que se explicó oportunamente con los números, con los vectores, la igualdad de números complejos es muy importante. Entonces, si yo tengo un número complejo sub 1, que es parte real sub 1 más j parte imaginaria sub 1, o módulo sub 1 por e a la j phi sub 1, y luego tengo un número complejo sub 2, que se escribe como parte real sub 2 más j parte imaginaria sub 2, y en forma polar m sub 2 por e a la j phi sub 2. Si yo pretendo hacer que este número de acá sea igual, vamos a ponerlo eso en otro color, igual que este número que está por acá, lo que yo tengo que igualar son o en forma canónica tengo que igualar que la parte real sub 1 tiene que ser igual a la parte real sub 2. Y al mismo tiempo la parte imaginaria sub 1 tiene que ser igual a la parte imaginaria sub 2. Tiene que darse al mismo tiempo esta igualdad. Tiene que darse exactamente al mismo tiempo. Con el mismo signo y todo, ¿verdad? Y en forma polar, tiene que ocurrir que el módulo sub 1 sea igual al módulo sub 2 y que la fase sub 1 sea igual a la fase sub 2 en simultáneo. Simultáneamente, ¿verdad? No puede darse solamente una de las igualdades. O naturalmente la igualdad o la planteo en forma canónica o la planteo en forma polar. Nosotros generalmente vamos a plantear igualdades canónicas. No recuerdo en este momento que se pueda dar alguna igualdad polar, pero no significa que no pudiese llegar a ocurrir. Por último,
vamos a usar muchísimo, muchísimo en el curso, una transformación de notación polar a notación canónica, eh, o, y eso nos va a permitir escribir senos y cosenos como suma o resta de números complejos de módulo 1, ¿ok? Eh, ahora les voy a mostrar entonces. Y eso es la fórmula o la relación de Euler, que se puede demostrar como una suma en series, pero también se puede demostrar en forma gráfica, que es lo que voy a hacer yo, que es más fácil, y ya. Entonces, si yo tengo un par de ejes que representan el plano complejo, y a ver si me sale, ¿no? Eso salió mal, yo quiero que sea una circunferencia que esté centrada en el origen de coordenadas. Ahí está, hagan de cuenta que esto está bien. Entonces, la parte real vale 1, esto pasa por más j, por aquí abajo esto pasa por menos j, y esto por aquí pasa por menos 1. Entonces tengo este número complejo, C1, que se escribe como 1 por e a la j phi sub 1. Esto es phi sub 1. Naturalmente, esta será la parte imaginaria sub 1 y esta será la parte real sub 1. Entonces, el módulo vale 1, porque la circunferencia es de radio 1. ¿Está bien? Entonces, este número complejo se puede escribir también como la parte real sub 1 más j, la parte imaginaria sub 1. Si ustedes recuerdan cómo se pasaba de notación polar a notación canónica, rápidamente serán capaces de darse cuenta que esto es módulo 1 por el coseno de phi sub 1 más j m1 por el seno de phi sub 1. Permítanme cambiar el color de algunas cosas para que quede a las claras. Esto que está acá es la parte real sub 1 y esto que está por acá, la parte imaginaria sub 1. Como m vale 1, ¿no? M vale 1. Entonces esto de acá desaparece y esto de acá desaparece porque vale 1, ¿verdad? Entonces, a otra cosa. Acá están los subíndices que se van de viaje también. Ok. Entonces, para aquel avispado, vamos a también sacar adrede este 1 que está por acá, ¿sí? Va a desaparecer porque vale 1, entonces ahí no juega de nada. Entonces, obsérvese esta relación. Es decir, que e a la j phi sub 1 es igual a coseno de phi sub 1 más j seno de phi sub 1. Entonces, esta es una ecuación o relación de Euler. Pero hay más. Permítame entonces escribir el número complejo, conjugado, perdón. Vamos a hacerlo con color, ya ni sé con qué. Bueno, con este medio violáceo. Acá tengo C
conjugado 1. Si seguimos el mismo razonamiento acá arriba, permita, esto queda a las claras que de acá se puede escribir e a la menos j phi sub 1 es igual a coseno de phi sub 1 menos j seno de phi sub 1. ¿Está bien? Y voy a hacer, por mañoso nomás, cambiar este color con el signo menos. El menos es del conjugado, ¿no? Entonces, esta es otra de las ecuaciones importantes. Ahora, si yo por un instante tomo esta expresión de acá arriba y tomo esta expresión y la sumo, usted verá que esto queda e a la j phi, voy a poner en violeta entonces, más e a la j menos phi sub 1, ¿no? Es igual a coseno de phi sub 1 con un 2 acá adelante. Porque tengo coseno por acá y tengo coseno por acá. Entonces, esta es una relación importantísima que usaremos también muchísimas veces en el curso, demasiadas veces, como para que ustedes no la tengan bien clara. Y luego, si en lugar de hacer la suma hago la resta, este color trucho, permítame, no lo voy a usar, esto así no va. Lo usé en otro momento de las explicaciones, pero es impresentable. Usaremos entonces el color naranja y listo. Bueno, si yo en lugar de hacer eso hago la resta entre estas dos entidades, es decir, entre la de acá arriba y la del costado, ¿está bien? Vamos a hacer esto más prolijo, ahí. Obtenemos entonces, esto se está poniendo muy bruto, ahí está. La siguiente relación, que e a la j phi sub 1 menos, ese menos lo voy a poner en naranja ahora. E a la menos j phi sub 1 es igual a seno de phi sub 1. Y en vez de ser 2, como era antes, hay un j también en ambos casos. Entonces esto es j2. ¿Está bien? Entonces, estas cuatro relaciones son la clave en muchos pasajes de la materia. Demasiados pasajes como para que ustedes no lo tengan absolutamente claro y lo puedan operar de manera ágil en sus cabecitas. ¿Ok? Con esto se termina lo que a mi juicio es la matemática de números complejos y con esto no hay excusa para que llegado el caso no comprendan cómo se pasan o cómo se opera con números complejos. Para aquel que tenga alguna dificultad de acá al futuro, podrá volver a este video que estará en YouTube, como supongo lo estarán viendo en este momento, y podrán recordar las cosas. Espero que la marca de agua, que seguramente en este video va a volver a estar, no haya complicado demasiado el aprendizaje. Ya en el próximo video estamos hablando sobre el modelo electromagnético, de Maxwell.